Arranca la actividad en pleno con la vista puesta en si este año podrá o no haber presupuestos. La titular de Hacienda ha pedido al Ministerio detalles de una posible prórroga y a debate también la aplicación de la LOMCE y el gasto que tienen que asumir las familias en este inicio de curso. Las Cortes instan a la Junta a regular la comercialización de setas silvestres para evitar la economía sumergida. La propuesta del Partido Popular quiere garantizar aún más la seguridad para el consumidor y apoyar a los productores. Recorremos además uno de los principales rincones del románico palentino. El procurador del Partido Socialista, Jesús Guerrero, nos muestra sus lugares favoritos de Aguilar de Campo. También el paraje natural de las Tuerces. Todo en los próximos 25 minutos. Las Cortes retomaban esta semana su actividad en pleno con muchos asuntos sobre la mesa y por primera vez en mucho tiempo ausencia de otros que no fueran los que competen a Castilla y León en el control al presidente. El PSOE se quejaba de la falta de concreción del plan de inversiones sociales prioritarias que calificaba de corta y pega. Su gran plan para solventar la falta de colegios e institutos, de centros de salud y hospitales comarcales, la falta de nuevas residencias y equipamientos sociales es invertir durante los próximos 5 años lo mismo que durante los peores años de la crisis y de los recortes del Partido Popular, es decir, la nada más absoluta. La Junta niega que sea menos dinero, dice que son 728 millones de euros y que el plan recogerá año a año proyectos concretos, pero no un listado que fomente los agravios. En el presupuesto del año 2016, ese que se debatió aquí y que no contó, por cierto, con su apoyo, hay proyectos de inversión, hay inversiones que se están ejecutando o que comenzarán por 125 millones de euros. Podemos ponía el foco en los datos del comercio para sentenciar que la recuperación no llega a la gente. Señor Herrera, aquí la gente no consume porque no tiene dinero, porque no llega a final de mes y porque insisto que la recuperación aquí solamente llega a la gente que nunca ha tenido que recuperarse. Y para que usted lo entienda, se lo voy a dar más masticado. Atiéndame. Menos salarios, menos consumo, menos empleo, despoblación. La gente se va. Aquí hay unos datos estupendos de industria. Se está comportando muy bien la industria. Y yo sé que a usted profundamente esto parece que le molesta reconocerlo. Pero esos son los datos. Y poco a poco se van traduciendo al consumo. Ciudadanos quiso afear al presidente que por su pregunta se hubiese autorizado justo antes del Pleno la creación de una comisión de racionalización de las administraciones. No ha impulsado la creación de esta comisión hasta que no ha tenido constancia de que nosotros la hemos registrado en las Cortes. Por lo tanto, señor Herrera, y acabo, se empeña en seguir dándome la razón de lo que le llevo diciendo todos estos meses. Usted se mueve solo si yo lo empujo. Siga empujando, siga empujando. Por el bien de Castilla y León y por el bien de la Ribera, Ribera con B, no con V. ¿Usted de verdad se cree esa milonga de que yo le transmito a la presidenta de la Cámara, buena es la presidenta de la Cámara, instrucciones acerca de cuándo debe o no convocar a su señoría o a los portavoces? Herrera le recordaba que él cumple sus compromisos y que si hubiese tenido más interés hubiese preguntado a la mesa del Parlamento cómo iba ese trámite. El grupo mixto reclamaba más gasto en educación y calificaba casi de limosna las ayudas a los libros de texto. Y si es posible que otras comunidades tengan libros de texto gratuitos hacia cuarto de la ESO, empecemos a caminar hacia el mismo objetivo. El presidente respondía con este anuncio. Queremos extender la gratuidad, en concreto, a todas las familias con renta igual o inferior a 1,5 veces el IPREM. Reconoce que hay cosas que mejorar, pero pone en valor el esfuerzo del Ejecutivo en transporte escolar, comedores o en conciliación. La inquietud de las aulas, de profesores, alumnos, familias y sindicatos llegaba esta semana al hemiciclo. Podemos pedía en el Pleno la retirada del Real Decreto que introduce este curso las reválidas en ESO y bachillerato. Respecto a la primera, el consejero de Educación evidenciaba sus recelos. Ustedes saben cuál es mi opinión sobre esa prueba y también saben la situación de esa prueba en sí misma, dada el contexto político y de la política educativa del país. Y aprovechando esta argumentación, el PSOE intentaba sin éxito al día siguiente convencer a la Junta para recurrir en lo contencioso administrativo el polémico decreto, tal y como han hecho ya, recordaba, 3 comunidades autónomas. Un mal día, con 15 o 16 años, y te dejan sin titular y te mandan
a la formación profesional básica. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? El consejero de Educación no. Nosotros tampoco. La LOMCE y el Real Decreto en cuestión están revestidos de todo el rigor legítimamente democrático. Por tanto, si hablamos del recurso, muy libres de presentarlo. Eso no quiere decir que, como no estoy de acuerdo, lo tengo que presentar, allá cada uno. El resto de grupos apoyaban la propuesta del PSOE y tachaban el decreto de inoportuno, cobarde y segregador. Por lo tanto, atenta contra un principio fundamental que es el de la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo. El PP rebatía con datos. Que 24 países de la OCDE tienen en vigor este tipo de pruebas. Y lo mismo la otra mitad del hemiciclo. Estar a la cola de Europa en inversión educativa respecto al PIB. Estos somos nosotros. Esto es Rumanía. Estos somos nosotros. Por si fuera poco, la nota obtenida sí cuenta en el expediente. Un 30% para la obtención del título de la ESO y un 40% para el título de bachillerato. Si lograba salir de la Cámara el acuerdo manifiesto de PP, PSOE y Ciudadanos, Podemos se abstenía, para impulsar un pacto nacional por la educación que cuente con el consenso social. Lo proponía la formación naranja, en línea con el acuerdo que Rajoy y Rivera firmaron para la investidura. Los celíacos pagan 127 € más al mes por su comida, una desigualdad que quiere eliminar, una iniciativa que ha llevado el Partido Socialista a las Cortes y que ha recibido el visto bueno de todos los grupos, aunque eso sí, no han faltado matices. El Grupo Popular considera poco realista un punto de la proposición en el que se pide a la Junta que tome medidas para eliminar la desigualdad en los precios, porque dicen que el Gobierno regional no tiene competencias en los precios de los alimentos. Los socialistas han aportado la solución en este mismo pleno, que se imite a otras comunidades y que se establezcan ayudas para que los celíacos puedan acceder a una cesta de la compra más justa. La Cámara debatía la derogación del decreto que regula las unidades de gestión clínica a propuesta de Podemos, que defendía que convierten a la sanidad en una empresa. Cortijos privados con dueños o caciques al frente, elevados a su máxima expresión. Contaba con el apoyo del resto de la oposición. Cuenta con el rechazo absoluto de la mayoría de los profesionales. Creo poco en los milagros. Puede generar una privatización encubierta. Aunque los populares defendían este modelo de gestión y aseguraban que los argumentos de la oposición se basaban en mentiras cargadas de poso ideológico. Siempre tratan de ver fantasmas de privatización, incluso en casos como este, en el que queda meridianamente claro lo contrario. En lo que sí se ponía de acuerdo la Cámara era en apoyar la moción de Ciudadanos para mejorar las urgencias rurales. Pese a la oposición del PP, el acuerdo incluía la presentación del plan de dotación de equipamientos de alta tecnología, porque una procuradora popular votaba por error a favor de este punto. Este grupo quiere saber si a partir de este momento, cada vez que haya un problema técnico, la consecuencia que se deriva es la Señoría, votación no ha habido así. ningún problema técnico porque el sistema ha funcionado correctamente en el resto de las votaciones. Además, desde la bancada socialista preguntaban al Gobierno por el desarrollo del programa Pericles para reducir las listas de espera. El consejero calificaba de alentadores los primeros datos, pese a que son provisionales. Desde que hace 4 meses ha empezado a funcionar Pericles, la lista de espera quirúrgica ha mejorado en 11 hospitales, ha empeorado en 2 y está igual en 1. También criticaban los socialistas la situación que atraviesa, dicen, el complejo asistencial de Salamanca y ponían ejemplos. Un anestesista para 2 operaciones simultáneas oftalmológicas es una práctica de alto riesgo. Pues bien, señor consejero, con la aquiescencia de la dirección eso ha ocurrido en el Hospital Universitario de Salamanca. Algo que el consejero aseguraba desconocer. Con algunos problemas, como es lógico en un hospital de cierta antigüedad, que estamos corrigiendo y que globalmente yo creo que la gestión es razonablemente buena. Las ayudas a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y diputaciones provinciales para la contratación en proyectos turísticos era objeto de pregunta en la sesión de control al Gobierno. Los socialistas denunciaban los criterios para otorgarlas. ¿Sabe por qué han sido arbitrarias? Porque de 15 puntos, solo 5 eran objetivos, desempleados y población. Desde el Ejecutivo zanjaban la polémica. Las ayudas están consensuadas con los agentes económicos y sociales y la Federación de Municipios y Provincias las conoce. Y me siento ofendida, ya le digo, en nombre de los funcionarios del ECIL y en nombre de los propios representantes del diálogo social. Y anunciaba el compromiso de la Junta para hacer aflorar horas extraordinarias que no se declaran.
Vamos a hacer un esfuerzo conjunto, lo estamos haciendo ya y la semana pasada lo hemos firmado con la Inspección de Trabajo, que es a quien le corresponde, pues una serie de programas específicos que van precisamente a aflorar esas horas extraordinarias que se estén produciendo. Respondía así a Podemos, que denunciaba además un descenso de las horas trabajadas, 128 en el primer trimestre de este año. La precariedad laboral ya es un fenómeno estructural en Castilla y León. La consejera Pilar del Olmo contestaba sobre la elaboración de presupuestos para 2017, unas cuentas que están pendientes de que se forme gobierno en Madrid. El PSOE ponía a Extremadura como ejemplo y la consejera también. Podían haber hecho al menos como el presidente de Extremadura, piden un informe del Consejo Consultivo, pero no se lo piden al señor Montoro. Me ha llamado esta mañana, por cierto, la consejera de Extremadura, me llamó hace poco la consejera de Asturias, entre otras cosas para ver lo que hacemos nosotros, mire usted por dónde. O sea, que es que ustedes muy listos, pero sus consejeros donde gobiernan nos están llamando para ver qué hacemos. Y le recordaba al PSOE que son el Consejo de Ministros y el Congreso quienes deben aprobar el cuadro macroeconómico. El Partido Socialista pedía en las Cortes a la consejera de Agricultura que valorase los malos datos registrados en el sector agrario. El socialista Juan Luis Cepa asegura que el Producto Interior Bruto ha caído un 24% entre 2008 y 2015. Milagros Marcos lo ha achacado a las malas cosechas de los últimos 3 años. Pero eso nada tiene que ver con la actividad de la política de la Junta de Castilla y León, sino con que llueve más o llueve menos y a tiempo o a destiempo. Ahí todavía no podemos incidir y bien que nos gustaría, igual que en los precios, por cierto. La mejora de la banda ancha también ha estado presente en el Pleno. Desde Ciudadanos se ha exigido a la Consejería de Fomento que el mundo rural tenga un buen acceso a Internet, porque aseguran que los cortes y caídas en la línea son constantes. Juan Carlos Suárez Quiñones se ha comprometido a mejorar esta situación, pero aunque sí reconoce que hay ciertos déficits, asegura que la situación no es calamitosa. El consejero de Fomento también ha tenido que responder al Partido Socialista, que le pide que se mejore el transporte público en la comunidad. Juan Carlos Suárez Quiñones ha asegurado que habrá un nuevo mapa de transporte. Va a haber un nuevo mapa de concesiones y va a haber una reestructuración de la ordenación del transporte en Castilla y León. El consejero de Educación se ha enfrentado a las críticas del procurador de UPL, Mariano Santos, que le ha acusado de menospreciar el leonés en los colegios, de no apostar por lo que dice. Es una seña de identidad. Fernando Rey lo valora, dice, pero afirma que no hay demanda para su estudio en los centros. Y otro reproche, el de Ciudadanos a la Consejería de Familia, que le acusa de marginar a las pequeñas agencias de viaje de la comunidad en el programa del Club de los 60, algo que Alicia García ha negado tajantemente. El Partido Popular ha conseguido sacar adelante, con el apoyo de todos los grupos menos Podemos, su propuesta para regular el mercado de las setas. Con este nuevo decreto, y a punto ya de que comience la nueva campaña, se pretende regular su recogida y comercialización, pero sobre todo acabar con la pesadilla de muchos recolectores, con el furtivismo. Lo que pretendemos con esta proposición no de ley es clarificar la normativa que afecta a todos los actores, desde el recolector hasta el consumidor final, ya sea en el plato de un restaurante o en el de su propia casa. Es una de las mayores reivindicaciones de un sector que moviliza en Castilla y León 65 millones de euros. ¿El decreto de regularización de setas realmente era necesario? Necesario, dicen, para proteger a recolectores, bosques y a sus propietarios, que son testigos y víctimas de cómo su comercialización todavía es una actividad que alimenta a la economía sumergida. Los que aquí popularmente conocemos como los asaltamatas, ¿no? Es decir, aquellos que vienen en una furgoneta, compran el producto al precio que ellos consideran o que creen conveniente, y una vez que tienen la furgoneta llena, pues cogen y se van. Aunque el decreto en sí mismo no solucione todos los problemas de forma directa, sí es cierto que la puesta en marcha de las medidas que vienen recogidas, pues de forma indirecta tenderán a regularizar en el tiempo todo tipo de demandas, o por lo menos la mayor parte de las demandas que tiene el sector. El nuevo decreto anunciado por el Gobierno regional pretende garantizar un control sanitario y aportar seguridad al consumidor, porque en la práctica la economía sumergida conlleva no conocer la trazabilidad del producto, es decir, el proceso que sigue una seta silvestre desde su cultivo hasta su comercialización, con el riesgo de intoxicación que esto conlleva.
para saber cuándo alguien que tenga unas setas las tiene legal o ilegalmente, en cuantía, en circunstancia y en documentación. Castilla y León concedió durante los últimos 2 años 90.000 permisos de recolección. Con este decreto, la Junta quiere limitar a 2 kilos por persona la recogida ocasional, aunque en los montes de utilidad pública sí se podrán recoger hasta 5 kilos, con intención de venderlos después. Yo creo que va a ser un proyecto piloto que más pronto o más tarde se exportará al resto del territorio nacional con los matices que correspondan. Y que pueda, al fin y al cabo, podamos tener al fin y al cabo un marco regulatorio adecuado a la importancia que tiene el recurso micológico ahora mismo en Castilla y León. Otra de las novedades es la creación de parques micológicos, grandes extensiones de más de 10.000 hectáreas en zonas de especial interés para el aprovechamiento del recurso, también a nivel turístico. Con la idea de agrupar diversos cotos, y en este sentido les dan facilidades porque lo gestiona la propia Junta la creación de estos parques micológicos. Pero no a todos convence este nuevo decreto. Los puestos de trabajo de los guías micológicos están en riesgo. La nueva normativa no contempla esta figura profesional, por lo que serían los guías turísticos quienes asumirían las rutas micológicas. Son seres vivos que son muy complejos y que luego el turista se va a llevar a la boca y va a entrar en su organismo. O sea, estamos hablando de algo que tiene mucho riesgo y que conlleva muchísima especialización. Hasta el próximo 19 de septiembre, ayuntamientos y profesionales del sector tienen tiempo para presentar sugerencias a este decreto, que no afectaría a la próxima campaña. Puede estar en contacto directo con las Cortes de Castilla y León a través de sus redes sociales. En Twitter, @Cortes_CYL. Y en Facebook y Google Plus buscando por Cortes de Castilla y León. El Parlamento escucha también a través de Internet la voz del ciudadano. La Comisión de Investigación del Hospital de Burgos se reanudaba esta semana con una sesión intensa, mañana y tarde, y con la comparecencia de 3 altos cargos de la Junta que aportaban explicaciones técnicas a las preguntas de los grupos de la oposición sobre 3 aspectos. El primero, el crédito que la empresa concesionaria del hospital obtuvo en 2011 del Banco Europeo de Inversiones para hacer frente a un incremento de gasto en el equipamiento médico. La Junta midió y avaló aquella operación a través de Castilla y León Sociedad Patrimonial. El propio BEI deja claro que es la concesionaria la que se dirige a ellos y les pide financiación, no es la Junta de Castilla y León. Lo que pasa es que el BEI no articula financiaciones directas a empresas privadas. Hubo una denuncia que se produjo ante la Comisión Europea y la Fiscalía General del Estado en lo que se cuestionaba que una empresa pública, en este caso Cilsopa, solicitara al BEI un crédito que la propia Junta avaló. Una de las preguntas que nos surgen es si se está salvando con este crédito la insolvencia de la concesionaria, si es una forma de cubrir con dinero público lo que no es capaz de aportar la empresa, en la que además hay distintas entidades bancarias. Este procedimiento no es extraordinario en absoluto. Todos conocemos financiaciones muy similares a empresas privadas que también... El crédito se está devolviendo en tiempo y forma. ¿Cuál es el riesgo que podría suponer para la Junta de Castilla y León el hecho de que se incumpliera un crédito de este tipo, ¿no? Y el riesgo como avalista para la Junta es muy limitado, confirmaba también el gerente de Sociedad Patrimonial. El préstamo ascendió finalmente a 100 millones de euros. Eso generó evidentemente que la concesionaria se viera en la tesitura de tener que pasar de una previsión de inversión de 47 a 103 millones y además lo tiene que hacer en un escenario, como usted ha puesto de manifiesto, dificilísimo. 262 trabajadores no sanitarios fueron subrogados por la concesionaria del hospital cuando este se puso en marcha. A todos ellos se les mantuvieron las condiciones laborales, tal y como explicaba también a la comisión la entonces responsable de Recursos Humanos de SACIL. Se han mantenido y se siguen respetando. Hay un compromiso de respeto hasta que dure la concesión. La mesa de contratación del hospital puntuó en 2 ocasiones a las empresas aspirantes. Lo hizo tras comprobar con un informe de la Consejería de Hacienda que había aspectos que no había valorado. Así explicaba la entonces responsable de este órgano interno que la oferta elegida fuera primero considerada presuntamente temeraria. Digamos que actuábamos de forma mecánica o de forma automática. Intuimos en un primer momento la aplicación de una cláusula cuando era la otra, ¿no? Y esto no nos dimos cuenta hasta que no vinieron las alegaciones. Equivocación que después fue subsanada. Nadie previó
que la reposición del equipamiento y la reposición de la tecnología médica evoluciona de una determinada forma y que va a tener unos costes importantes. Tras la sesión de esta semana, las comparecencias continuarán el lunes 12 de septiembre. Bienvenidos y bienvenidas a Aguilar de Campoo, el pueblo de la montaña palentina en el que reside y desarrolla su tarea profesional Jesús Guerrero Arroyo, procurador socialista en las Cortes de Castilla y León. Esta comarca lucha por su futuro basándose en su patrimonio natural y en su patrimonio histórico y artístico. Os dejamos con Jesús Guerrero, aquí en Aguilar de Campoo, su pueblo. Estamos en el monasterio Santa María la Real de Aguilar de Campoo. Os he traído a este lugar porque es el sitio donde tengo destino desde hace 21 años como profesor de enseñanza secundaria, donde ejerzo como profesor de geografía e historia. Trabajar aquí es un privilegio y el hecho de compartir estos muros venerables y la historia, a un profesor de historia además, pues encima tiene un significado doble en este sentido, ¿no? El monasterio Santa María la Real es un edificio muy emblemático en Aguilar, es uno de los principales tesoros del románico, un origen románico, pero se desarrolla luego también su construcción en épocas posteriores, en el gótico, incluso luego en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Lo que le da fama es la época románica, por ser el asentamiento de un monasterio de monjes premonstratenses, una orden minoritaria pero parecida al Císter. Es un ejemplo de recuperación de patrimonio que fue destrozado, casi perdido, a raíz de la desamortización de Mendizábal del siglo XIX, de 1836. Hasta los años 70 era lo que la población llamaba el convento caído. Fueron los amigos del románico y un poco con el emblemático Peridis, José María Pérez, que es natural de aquí, los que iniciaron el proceso de recuperación, darle un uso, y tenemos hoy en día la joya que tenemos en todos los sentidos, ¿no? Recibió el premio Europa Nostra a la restauración del patrimonio en 1987, con lo cual el reconocimiento fue muy temprano y fue evidentemente muy claro en este sentido. Se ha convertido en un símbolo de cómo el patrimonio puede servir también pues, para crear riqueza, en este caso cultural y educativa. El edificio actual del monasterio Santa María la Real se encuentra dividido en 3 áreas más o menos, en las que está el propio instituto, que se encuentra en torno al claustro, y las alas donde estaban las celdas de los monjes, la posada, eran las caballerizas, zona de recepción del antiguo monasterio, del antiguo convento, y en tercer lugar la iglesia y la sacristía, donde se encuentra el Museo ROM, que es dependiente de la Fundación Santa María la Real y que es un museo interactivo en el que se juega un poco con la propia arquitectura de la iglesia. Estamos en lo que llama la gente de Aguilar el Paseo del Loco, un camino que permite ir por la orilla del río Pisuerga, por la otra orilla, la orilla digamos más urbana es la Cascajera, el que llamamos en Aguilar nuestro paseo marítimo. Le da una riqueza y le hace, digamos, compaginar la parte monumental con la parte natural, que conviven y están hermanadas, y es uno de los elementos que más embellece Aguilar. Lo que veis detrás de mí es el espacio natural de las Tuerces, que es uno de los parajes pues, también más llamativos que tenemos en la comarca de Aguilar. Está muy cerca de Aguilar de Campoo, a 4 kilómetros aproximadamente. Las Tuerces tienen su base en formaciones calcáreas, forma una especie de meseta con forma de lengua. La originalidad geológica que muestra lo hace único en España. Es un poco como la ciudad encantada de Cuenca o como, en fin, el Torcal de Antequera en Málaga. Y en el caso de las Tuerces, el efecto que se ha creado es que antiguos ríos o caudales subterráneos han ido horadando, se ha ido creando una especie de tubería gigante o de canalización subterránea que al derribarse o al caerse lo que es la parte superior ha dado esa forma tan llamativa. Vas como una especie por pasillos de paredes curvas o cóncavas. Estas formaciones kársticas son muy llamativas por las formas que se reconocen. Algunas lo llaman la cabeza del oso, otros la seta o la mesa.
También permite, por ejemplo, del paseo o de la bicicleta de montaña, que es una actividad que a mí me gusta bastante. Esta comarca nuestra de Aguilar de Campo permite infinidad de rutas muy variadas, ¿no? Como la propia subida en bicicleta a las Tuerces, que verdaderamente es dura, ¿no? Luego hay una ruta también que rodea todo el macizo, que es muy bonita, muy pintoresca y es, bueno, muy asequible. Si quieren apreciar en vivo y en directo pues todos estos rincones de la provincia de Palencia, que aprecien pues el arte, la monumentalidad de sus parajes, la tranquilidad con la que vivimos aquí, nuestra gastronomía, y que disfruten perfectamente de esta comarca y de sus gentes, porque son lo mejor de Castilla y León, no puedo decir otra cosa. Hasta aquí la información parlamentaria de esta semana. Volvemos el jueves que viene a las 9:30.